Buena gente, ¿cómo están? Espero que tengan una buena jornada. Estamos estudiando el libro de Daniel con nuestro hermano Laureano Martínez. La verdad que estamos aprendiendo muchísimo. Y una de las cosas que me llevó a estudiar el estudio de las profecías es entender y conocer los territorios. Y la verdad que hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el pueblo de Israel se le había prometido un territorio que iba a ocupar, ¿sí? Cuando Abraham sale de su parentela y Dios le promete un hijo, en el capítulo 15 de Génesis, Dios le promete un territorio. Ese territorio está en el versículo 18 y lo menciona así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los caldeos, de los ceneseos y demás. Dios le dio la promesa de este territorio. Este territorio fue cumplido en los tiempos de Salomón. Dios le dio justamente desde el río de Egipto, que no es el río Nilo, está más cerca de Israel, le dio desde ahí hasta el río Éufrates. Todo eso gobernaba el rey Salomón. Ahora, eh, hubo un problema. Salomón se empezó a ir hacia los dioses porque empezó a tomar muchas mujeres de muchos pueblos y en su vejez su corazón se fue hacia lo malo, hacia los dioses. ¿Qué pasó acá? Que él no solamente empezó a gobernar mal, ¿sí? Y una de las cosas que hizo en ese gobierno, que ya no honraba a Dios, empezó a cobrar impuestos y a poner yugo sobre los habitantes. Entonces, a la muerte de el rey Salomón, los descendientes, los que iban a gobernar, empezaron a haber conflictos con los del norte y con los del sur. Entonces, vienen los del norte y le dicen al rey, por favor, baja los impuestos porque el yugo es grande y es pesado. Entonces, el rey, en vez de llevar el consejo correcto, tomó los malos consejos de sus amigos y en vez de bajarle el yugo de los impuestos, empezó a subírselo. Y le dijo que si su padre los latigaba, él le iba a latigar con escorpiones. Por una forma metafórica decir que iba a ser mucho peor, ¿sí? que, que su padre Salomón. Y bueno, lo del norte no le gustó, por lo tanto hubo una división, se juntaron para pelear, gracias a Dios no se llegó a esa pelea porque intervino, pero los del norte y el sur quedaron divididos de una forma bastante difícil, porque los del norte empezaron a honrar y adorar a Dan y Betel, que eran dos becerros que que estaban situados en un monte en el cual no tenía nada que ver con Dios, ¿sí? Pero ellos lo llamaban Jehová y adoraban allí. Ahora, en esta dinámica, en esta forma de gobierno dividido, que ya eran dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, por ejemplo, el norte, la capital era Samaria, ¿sí? Eran 10 tribus, ¿sí? Si ustedes quieren ver la profecía de eso y cómo eso se cumplió enseguida, está en Reyes capítulo 11 y capítulo 12. El primer rey del reino del norte era Jorobam. El centro del culto, como decía, era Dan y Betel, altares de becerro de oro, y el destino histórico, o sea, lo que le pasó a ellos, fueron conquistados por Siria, ¿sí? En el año 722 a.C., o sea, ellos fueron destruidos y consumidos por Siria. Y el reino del sur no fue muy diferente, porque si bien se habían quedado para mantener la tribu de Judá, que era de donde iba a venir el Mesías, eh, su capital, que era Jerusalén, quedaban solamente dos tribus, que eran Judá y Benjamín, y el primer rey fue Roboam. El centro de culto era el templo de Jerusalén, que luego fue destruido por Babilonia, y el destino histórico, que era
donde fueron destruidos por Babilonia en el año 586 a.C. Esto nos tiene que dejar algo en claro. Las divisiones, el poder, ¿sí?, que ejercía entre ellos, eh, fue dividido tan solo por impuestos. Eso es bastante interesante. Y cómo la querer glorificarse por sobre lo demás llevó a este caos. Y eh, luego de esta división y que Siria haya sido gobernado y que después haya sido gobernado, destruido, eh, Jerusalén y llevado cautivo a Babilonia, nos deja como enseñanza de que si hacemos un pacto con Dios y tenemos una responsabilidad que cumplir, debemos hacerlo. Porque si Dios se va de nuestro lado, Satanás estará muy contento para hacernos caer, destruirnos, hacernos bolsa. Entonces, es interesante e importante de que entendamos que más allá de eh, creer que somos el pueblo escogido de Dios, si no hacemos la voluntad de Dios, seremos divididos y destruidos. Así que nada, quería compartir con esto. Vamos a hacer unas pequeñas reseñas más con respecto a Babilonia, cómo Babilonia entra a gobernar. Y por supuesto vamos a seguir estudiando el libro de Daniel. Así que búsquennos en Somos Creación, OK. Y allí van a encontrar la playlist de profecías donde vamos a estar estudiando con nuestro hermano Lauri. Que Dios lo bendiga.